Entonces voy a poner demostrar que existe un cero que pertenece al conjunto B. ¿Qué más? Tal que para toda X en B. Tal que para toda X que pertenezca a B. X más 0 es igual a 0 más X. X más 0 es Igual igual a a 0 más X. Y esto es igual a... X. Muy bien. ¿Cómo te apellidas, me dijiste? Rivas. Rivas. ¿Cómo adaptarías este enunciado para ahora el espacio de funciones? ¿Cómo le cambiarías? A ver, ¿cómo le harías? Vamos a copiarlo. Ahora vamos a poner, en este caso, me quedaría así, 3 punto y guión, que existe una función que va a ser el 0, pero ese 0 es del espacio de funciones. Entonces, no sé si te gusta que le llamemos Q. Una Q de X que pertenece ¿a quién? Al conjunto B. Entonces, pertenece al conjunto de funciones H. ¿Verdad? Con Q de X, que es igual, que pertenece al conjunto de funciones continuas definidas en el intervalo de 0 a 1. Así se lee. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pertenece, estas es de funciones continuas definidas en el intervalo cerrado de 0 a 1. ¿Verdad? Tales que, voy acá, para toda Q, para toda f de X, para toda f de X, para toda función f de X, que pertenece al conjunto de funciones continuas, ¿verdad? Si yo escribo lo que me dice acá, si yo escribo f de la integral f de X más Q de X, la voy a poner así, más Q de X, de X, debe ser lo mismo que si yo escribo la integral de Q de X, Q de X más f de X, de X, y esta debe ser la integral de f de X de X. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Eso es lo que me diría, ¿no? Adaptado para las funciones integrables. Todas estas integrales están definidas de 0 a 1. ¿Verdad? Entonces vamos a demostrarlo. Voy a poner acá demostración. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner. Lo voy a poner sea f de X que pertenece, voy a armarlas todas, vamos a armarlas todas las funciones. Sí. Entonces me quedaría sea f de X que pertenece a H con f de X que pertenece al conjunto de funciones continuas definidas en el intervalo de 0 a 1, tales que para toda función que está integrada, para toda función f de X en el intervalo de 0 a 1 de X, esta debe ser un 0. Y sea Q de X que pertenece a H con Q de X que pertenece también al conjunto de funciones continuas
definidas en este intervalo cerrado de 0 a 1, tales que para todo, lo voy a poner acá, esto dice tales que, esto dice para todo, tales que para toda función Q de X, cuando yo la integro, también esta me debe dar un 0, en el intervalo de 0 a 1. ¿Sí? Eso es lo que me dicen. Entonces, tengo estas dos funciones definidas, f de x y q de x definidas en x. Entonces, queremos demostrar, vamos a partir del lado izquierdo, que queda la integral de 0 a 1, de f de x, de x, más la integral, la voy a poner así, f de x, más q de x, lo voy a poner así. Lo voy a poner así. F de x, de x. Más la integral de 0 a 1 de q de x. Esta es lo mismo que la integral por operación de cerradura. Es la integral de f de x más q de x, ¿verdad? Y ya demostramos que la suma es conmutativa. Eso lo hicimos acá en el axioma 2. Acá, en el axioma 2, donde lo puse acá. ¿Verdad? Bueno, esa es la asociativa para la suma. Entonces, esta me quedaría lo siguiente, queremos esto. Entonces, sea F, lo voy a poner así, F y sea entonces, ¿cómo Q de X pertenece a H y F de X pertenece a H? Entonces, esta flecha dice entonces, yo las puedo sumar. Q de X más F de X también deben pertenecer a H. Esto quiere decir que Q de X más F de X también deben pertenecer al conjunto de funciones continuas definidas en el intervalo de 0 a 1. ¿Verdad? Y como son continuas, estas dos yo las puedo, como son funciones reales, yo las puedo intercambiar. Entonces me quedaría f de x más q de x también debe pertenecer al conjunto de funciones continuas definidas en el intervalo de 0 a 1. ¿Verdad? Y entonces en este orden, f de x más q de x también pertenecen a este conjunto H. Entonces yo puedo intercambiar estas dos dentro del integrando. Entonces vamos a llamar la integral, esto me daría la integral y me quedaría la integral de 0 a 1 de q de x más f de x, ¿sí? Pero esta integral debe de ser igual, acá me lo dice, a f de x.
Esta integral tiene que ser lo mismo que la integral de 0 a 1 de f de x de x. Entonces, la única posibilidad para que estas dos integrales sean iguales es que, entonces me quedaría que la integral de 0 a 1, entonces voy a poner entonces, la integral de 0 a 1 de q de x más f de x menos la integral de 0 a 1 de f de x tiene que ser igual a 0. Entonces, la integral de 0 a 1 de q de x más f de x menos f de x tiene que ser igual a 0. Entonces, esta integral se debe cancelar con esto. ¿Y qué es lo que me debe resultar? Me debe resultar que la integral de 0 a 1 de q de x tiene que ser igual a 0. Eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Sí? Tiene que ocurrir eso. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿quién será esta integral? ¿Qué integral? ¿Qué debe de ser? ¿Quién debe de ser q de x para que cuando yo la sume con f de x menos f de x me dé un 0? ¿Quién debe de ser? ¿Quién creen que debe de ser? Chicos. ¿Qué debe ser q de x? 0. Sí. Entonces, q de x debe ser la función 0. ¿Sí? Y ya está. Sí. Así. Entonces me quedaría así. Hemos obtenido el elemento, hemos obtenido q de x igual a 0, a la función 0, que es el elemento neutro aditivo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Chicos. ¿Sí? Sí, maestra. Denme oportunidad, me paso a la hoja anterior para concluir también. Acá no concluí. Nada más déjenme anotar acá. Déjenme, por lo tanto, la hoja anterior, por lo tanto, la integral de 0 a 1 de f de x más la integral de 0 a 1 de g de x más la integral de 0 a 1 de q de x es lo mismo que la integral de 0 a 1 de f de x más la integral de 0 a 1 g de x más la integral de 0 a 1 q de x y esta sería la operación asociativa para la suma, ¿verdad? Por lo tanto, se cumple la operación asociativa para la suma. Y en la siguiente hoja la conclusión sería esta, ¿no? Que hemos obtenido el elemento neutro aditivo. Entonces, si quieren tomar unos minutos para anotarla, voy a mover un poco la hoja para arriba.
Ustedes me dicen cuando puedo mover la hoja. Denme un minuto.